Buenos días. Quiero enviar un muy fuerte abrazo, un caluroso saludo a SOA Watch en su 30 aniversario. Es una organización que ha sido importantísima para visualizar que la sociedad norteamericana no es monolítica, que hay diferentes posiciones dentro de ella y que hay gente sensible que pelea contra la militarización y por el bien de la humanidad en cualquier lugar donde se encuentre su tarea. Particularmente para América Latina ha sido muy importante el trabajo de SOA Watch en visualizar estas prácticas infames que son enseñadas en la Escuela de las Américas desde hace mucho tiempo y que fueron con las que se reprimió a los pueblos latinoamericanos y se los sigue reprimiendo durante un periodo muy largo, ¿no? Todo este periodo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en que hemos tenido una presencia activa, permanente de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos en nuestra región, marcando políticas, Hola, buenos marcando... días, doctora. Buenos días. Quiero mandar un saludo muy afectuoso y combativo a los compañeros de SOA Watch que hoy cumplen 30 años de trabajo perseverante, ininterrumpido y muy eficaz para visualizar las acciones que hace Estados Unidos en nuestros territorios, en América Latina, a través de las capacitaciones que ha ofrecido en la Escuela de las Américas durante ya largo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, de ahí en adelante que se estableció una política anticomunista, antiinsurreccional, antiinsurgente en todo el continente, que era un continente que, de acuerdo con la política del gobierno estadounidense pues le pertenecía, era parte, siguen creyendo que es parte de su acervo, de su plataforma para a partir de ahí competir con el resto del mundo y sentar las reglas del acontecer mundial. Entonces, para nosotros, el trabajo de SOA Watch ha sido muy importante. Incluso muchas de las veces en nuestros trabajos recurrimos a sus archivos, a sus listas de entrenados por la Escuela de las Américas. Realmente ha sido una aportación muy valiosa. Yo no me puedo quedar con ustedes, por eso es el video, pero sí quiero comentar, compartir con ustedes algunos puntos. Uno de ellos es que a veces no visualizamos que dentro de la militarización que se ha ido imponiendo en el conjunto mundial, el país que podríamos decir más militarizado está increíblemente es Estados Unidos. De las bases militares que Estados Unidos tiene en total, eh, cuatro quintas partes están en Estados Unidos y solo una quinta parte está en el resto del mundo. De por sí son muchas bases militares repartidas en todo el territorio mundial. Tenemos aproximadamente, porque cada año varía, se hacen ajustes, pero aproximadamente entre 800 y 1000 bases militares estadounidenses en nuestros países, de las que son reconocidas institucionalmente. Hay también
otras bases militares que son a veces itinerantes, a veces más efímeras porque se colocan según las circunstancias y luego se pueden retirar o mover de lugar, ¿no? Entonces, de las reconocidas, de las institucionales, tenemos entre 800 y 1000 bases en todo el planeta. Pero dentro del territorio del propio Estados Unidos hay alrededor de 4000. De manera que yo creo que el trabajo que hace SOA Watch es también muy importante para que la propia sociedad norteamericana se dé cuenta el grado de militarización, de vigilancia, de control al que está sometido por su propio gobierno, por las propias fuerzas dominantes de su país. Y eso me parece que para el mundo es muy valioso porque no podemos pelear contra este militarismo si no atendemos el problema dentro de Estados Unidos y si no atendemos también el impacto cultural que tiene esta militarización y cómo cada vez más dentro de la sociedad norteamericana hay una adecuación a ese militarismo que muy claramente hoy se ve con estas últimas elecciones en el hecho de que tenemos milicias armadas por todos lados, civiles armados por todos lados, queriendo hacer justicia por su propia mano. Y eso hace la situación muchísimo más peligrosa porque si bien es importante considerar que la acción de las Fuerzas Armadas hay que detenerla, es muy agresiva, es impositiva, por lo menos en el caso de las Fuerzas Armadas hay la posibilidad de pedir rendición de cuentas. Y en el caso de las milicias civiles son tan dispersas, tan espontáneas a veces, tan difíciles de precisar en un punto, en un lugar, que entonces es muy difícil luchar contra ellas. O sea, cualquiera tiene un arma en su casa y cualquiera se puede convertir en parte de una milicia en cualquier momento. ¿Con qué propósito? Bueno, con propósitos varios. Ahí hay un problema muy serio. Y otro problema muy serio que yo veo en la actualidad y que conecta mucho con el trabajo que ha estado haciendo Soawatch es que muchos de en la medida en que se ha ido avanzando desde la sociedad civil para pedir rendición de cuentas, también ha ido ocurriendo un fenómeno que es muy importante y es el de la privatización de las Fuerzas Armadas. Cada vez más hay una acción conjunta entre ejércitos constituidos como tales, pero privados, con los ejércitos institucionales. Podemos ver los casos de cualquiera de las guerras que hay hoy en día en el mundo. En Afganistán hay más mercenarios o soldados privados que soldados institucionalmente reconocidos, por ejemplo. Y con estos ejércitos privados a contrato que incluso han servido para capacitar hasta a las fuerzas regulares de las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El caso de Blackwater en ese sentido es muy revelador. Ahí se capacitaban los comandos especiales del ejército de Estados Unidos y trabajaban después en las regiones junto con los comandos especiales de los ejércitos privados. Eso está ocurriendo hoy en todo el mundo y es un peligro muy grande, porque ahí también, como las milicias internas,
Ahí también a los ejércitos privados es muy difícil poderlos eh, focalizar bien y poder pedir rendición de cuentas en ese caso. Son mercenarios y los mercenarios por definición son evasivos, no logramos de repente encontrar dónde es que podemos, pues, no sé, llevarlos a la justicia, que sean juzgados, que sean sancionados por las cosas que hacen. Eso es algo muy difícil y cada vez más la acción de las Fuerzas Armadas estadounidenses e incluso de la OTAN, por ejemplo, están recurriendo a este tipo de ejércitos privados. Entonces, ese es un elemento como de llamada de atención para que pensemos en lo que está en la región y no logro pasar la diapositiva que quiero lanzar acá. Oh, bien, hablaba de que en nuestra región hay en este momento una cierta detención de todas las políticas de intervención que venían ocurriendo, en particular de agobio a Venezuela, de cercamiento de Venezuela, pues bueno, han optado por tanto por las algunos intentos de intervención, ya sea a través de fuerzas internas como de fuerzas externas. Ha habido también ahí la llegada de mercenarios a las costas de Venezuela para introducirse en el país, ¿no? Pero se ha optado por con esta idea de la intervención de espectro completo por privilegiar algunos elementos que no son visibles como intervención militar, pero que son una intervención que pone en condiciones de fragilidad a la sociedad venezolana, al país en su conjunto. Y es toda esa asfixia financiera, económica, mediática que se ha aplicado desde hace varios años en Venezuela y que hoy los tiene, pues, por un lado, eh, a punto de la asfixia, pero por el otro lado, en pie de lucha, como han estado a lo largo de todo este tiempo. El pueblo venezolano ha demostrado una fuerza a pesar de las circunstancias del bloqueo, a pesar de el desgaste y la hasta cierto punto degradación de las condiciones sociales que este bloqueo impone. A pesar de todo eso, están en pie de lucha. Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, pues lo que podríamos esperar es que se pase de las políticas locas en el terreno de las intervenciones en el continente a las políticas más ordenadas, más tradicionales que ha tenido Estados Unidos a lo largo de la historia y que se recuperen las pautas incluso diplomáticas de intervención, pero también las que ya conocemos, las que el SOA Watch ha estudiado a lo largo de todos estos años, que serían las que imponen una política de intervención, pero más institucional, menos alocada, menos caprichosa, mucho más sistemática sobre nuestro continente. Tenemos que poner el cuidado en la manera como Estados Unidos ha logrado comprometer a otros países del continente en estas políticas, a países que están colaborando
por ejemplo, con la asfixia a algunos de los territorios, pues, insubordinados, ¿no? De América Latina, como es el caso de Brasil. Brasil es un cómplice perfecto para Estados Unidos y otro cómplice maravilloso y ya, digamos, casi eh, eh, incorporado a la misma lógica política en términos generales es Colombia. Entonces, hay allí fuerzas que se mueven desde otros territorios, desde territorios internos de América Latina, pero que están respondiendo a las políticas de Estados Unidos. Tenemos en este momento el caso, por supuesto, de Cuba y Venezuela con esos bloqueos. Yo diría Venezuela hoy en día mucho más acosada directamente casi que Cuba, pero bueno, pero las dos en condiciones muy difíciles, pero tenemos también la reemergencia de procesos democráticos, lo que se ha llamado progresistas, tanto en Bolivia, que se recuperó el gobierno, que se recuperó la sociedad, que se ha echado fuera o se está echando fuera a toda esta gente que se prestó a dar un golpe muy perverso para el pueblo boliviano. Eso está quedando fuera, se está asentando el gobierno, es un gobierno muy serio, con muchos visos de consolidación. Entonces allí vamos a tener también un foco posible de las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Y el otro caso es Ecuador, que está empezando un proceso, una campaña electoral que se tendrá que definir a principios del próximo año y en el que hay muchas posibilidades también que regrese al gobierno eh, toda la fuerza de el progresismo o de las políticas de autodeterminación de ese país que vimos durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Entonces allí vamos a tener otro foco. Yo diría por los tiempos que está en los que está la elección de Estados Unidos y la toma de posesión del próximo presidente, quizá quien tiene la amenaza en este momento de esos dos sería más probablemente Ecuador, porque se va a encontrar justo en el momento de la elección cuando en Estados Unidos el nuevo presidente toma posesión. Entonces, ahí simplemente un foco rojo, hay que alertar, hay que mantener la visión atenta y yo creo que el trabajo de SOAWatch aquí va a ser muy importante porque no solamente las intervenciones adquieren la modalidad de los Marines en Panamá, entrando a Panamá como en otros tiempos, sino más bien entran de manera más subrepticia, pero con todas estas fuerzas especiales, ¿no? Comandos especiales que entran a desestabilizar, a corroer e incluso a dar golpes de Estado, ¿no? A propiciar golpes de Estado. Entonces, allí el trabajo que se hace con el WINSEC, pues con la Escuela de las Américas, no importa qué nombre tenga hoy en día, es vital para estar alertando a los pueblos latinoamericanos de cómo se están moviendo las fuerzas en Estados Unidos y qué es lo que se puede esperar o sobre qué tipo de amenazas tenemos que estar prevenidos. En estos mapas que yo les he presentado, lo que quise poner son todas las bases militares que de por sí ya están en la zona, más unas cosas que se llaman, de estas que yo decía que van y vienen, que son estos centros de operaciones especiales, que son centros de capacitación pero específicos, que en algunos casos, por ejemplo, capacitan contra revueltas urbanas, eso ha sido muy recurrente en Chile,
o que capacitan contra cierto tipo de levantamientos o de enemigos, como se suelen llamar, de con características específicas. Entonces son como más orientados hacia las particularidades de la situación del lugar en el que están, y las bases militares, al contrario, son pues como para acciones, podríamos decir, de un rango muchísimo más amplio, en el que sirven como base de apoyo, como punto de salto, como base, por ejemplo, de operaciones de inteligencia, ¿no? Hay bases que tienen unas instalaciones de comunicación impresionantes y que desde ahí, bueno, pues vigilan, monitorean la región. Por supuesto, desde todas ellas se pueden lanzar drones a donde sea, y a partir de ahí se pueden organizar operaciones más amplias, ya no tan localizadas, que van hacia la región en su conjunto. Todo esto, por supuesto, tiene como efectivos en su interior a los personajes que son capacitados en la Escuela de las Américas, entre otros, ¿no? Tanto los nacionales de América Latina, que colaboran, por ejemplo, en los centros de operaciones especiales para dar las capacitaciones, como directamente norteamericanos que también han sido educados por la Escuela de las Américas y que a la vez son educadores de la Escuela de las Américas, por ejemplo. Entonces, yo diría que sí, tenemos que tener muy presente todo esto, tenemos que estar muy activos, como siempre ha estado el SOAWatch en estos 30 años, pero también no debemos perder de vista que bajo todo este manto de bases militares y de poderes agresivos hay pueblos construyendo. Y eso es lo que mantiene siempre viva la esperanza, la posibilidad de vida, la posibilidad de dislocación de estos sistemas de la muerte, como es el sistema capitalista, un sistema que está en una crisis civilizatoria profundísima, que está tratando de mantenerse, pero en detrimento del planeta en su conjunto, de la vida del planeta, acabando con el medio ambiente, acabando con la población, arrasando en todos los sentidos, pero que ya no puede sostenerse mucho tiempo así, ya no tiene condiciones de sustentabilidad. Y los pueblos lo saben, los pueblos lo tienen muy claro y están construyendo sus propias alternativas sustentables, diferentes, no capitalistas o a veces un poco capitalistas, quién sabe. Hay mucha variedad ahí de proyectos, de propósitos y de construcciones. Pero eso es lo que nos va a permitir también echar abajo toda esta red, este entramado de bases militares que tenemos encima, y toda esta cultura militarista que nos está condenando a la muerte, no solamente en América Latina y el resto del mundo, sino también dentro de Estados Unidos. Tenemos que parar esas políticas racistas, tenemos que parar las políticas militaristas y volver a pensar en la vida. Y bueno, eso es lo que siempre ha hecho Soawatch, es lo que nos ha llevado a acompañar su caminar y a sentirnos acompañados por ellos durante todos estos años. Pues felicidades en este 30 aniversario y muchas gracias por haber estado con nosotros hasta ahora.